Bueno, continuamos entonces con estos videos de química orgánica. Acá hemos analizado hasta aquí las estructuras, la isomería. La isomería vamos a hacer un video específico para la parte de isomería de hidrocarburos, y podemos también incluir la isomería de algunos otros compuestos. Acá vamos a desarrollar las propiedades químicas más importantes. Volvemos con el tema de la combustión, que eso se vio para el grupo 4, cuando vimos las propiedades de los óxidos de carbono, el monóxido y el dióxido. La combustión, acuérdense que ahí analizamos lo importante de las combustiones, la energía que se producía. Acá está la entalpía de combustión. Y también indicamos que podía ser completa o incompleta. En este caso yo les doy completa, y también les recuerdo lo mismo que marqué ahí, que a medida que aumenta el número de carbonos, aumenta también la cantidad de dióxido de carbono, los números de moles de dióxido de carbono emitido y la cantidad de energía liberada. Por eso ahí les hacía la comparación de lo que era el gas natural como combustible, que es fundamentalmente metano. La energía que se liberaba siempre era menor que cuando yo usaba, por ejemplo, combustibles líquidos como la nafta, que tenía hidrocarburos de mayor número de carbonos en la cadena, y por lo tanto iban a producir mayor energía y mayor potencia en el motor. También era cierto que el gas natural produce menos emisiones, por eso es más limpio que el caso de las naftas, por ejemplo, los hidrocarburos de mayor número de átomos de carbono. Las naftas, se acuerdan que estaba entre carbono 6 y carbono 9 aproximadamente, y alcanos de carbono 6 y carbono 9. Vamos a ver qué otras reacciones importantes hay. Las reacciones de sustitución, por ejemplo, son activadas fotoquímicamente. ¿Cuáles son las reacciones de sustitución? Por ejemplo, las reacciones con los halógenos. Por acción de la luz, estas son activadas por acción de la luz, por eso se llaman fotoquímicas. Sustituyen un hidrógeno por un halógeno. Entonces tenemos un halogenuro de alquilo. Aquí podemos sustituir un hidrógeno, 2, 3. Acá, por ejemplo, en el tetracloruro de carbono hemos sustituido los 4 hidrógenos del metano por cloruro. Por ejemplo, en el tricloruro metano hemos sustituido 3 hidrógenos de los 4 del metano. En el caso del halogenuro de metano hemos sustituido 2 cloros, y en el halogenuro de metilo 1. Y de esa manera vamos obteniendo productos de sustitución. Entonces estas reacciones, vuelvo a repetir, se activan por acción de la luz, por eso se llaman fotoquímicas. En el caso de utilizar, por ejemplo, yo mencioné halógeno, puede ser cloro, bromo, ¿sí? La reacción con el flúor es violenta. Las reacciones con cloro y bromo son más fáciles de controlar. Las reacciones de sustitución no están limitadas al reemplazo de hidrógeno. Por ejemplo, aquí podemos sustituir en el cloruro de metilo el cloro por un oxidrilo, por un grupo OH, y obtener, por ejemplo, estos productos como este que es un alcohol, el metanol, que ya lo vamos a ver bien para la parte de alcoholes. O bien podemos sustituir un halogenuro por otro. Acá tenemos bromuro de metilo, que puede ser, al reaccionar con yoduro de potasio, sustituirse el bromo por el yodo en la misma posición, y tenemos un yoduro de metilo más bromuro de potasio. Estas reacciones están favorecidas por la formación de compuestos como el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, que son compuestos salinos, son sales, son compuestos iónicos que son muy estables. Entonces, la formación de este compuesto estable arrastra, digamos, o tironea la reacción hacia los productos. La pirólisis es la descomposición de una sustancia por acción del calor. Cuando se trata del petróleo, se denomina cracking. Por ejemplo, ya vimos recién que el petróleo se destilaba en la destilación primaria o topping, que es una destilación a presión atmosférica. En esa destilación íbamos obteniendo fracciones a distintas alturas de la torre de acuerdo a los puntos de ebullición de las fracciones, que básicamente son fracciones de alcanos,
con determinado número de carbono. A medida que va aumentando el número de carbono, las fracciones se hacen más pesadas hasta llegar, por ejemplo, a fracciones muy pesadas como el fuel oil, que es un combustible líquido pesado, o al crudo reducido, que es la fracción más pesada que de los productos de destilación del petróleo. Esas fracciones son muy ricas en hidrocarburos de cadena larga. Entonces, cuando los sometemos al calentamiento en una destilería, podemos obtener hidrocarburos o alcanos de cadena más corta y, por ejemplo, enriquecer la producción de naftas, la producción de gasoil. Entonces nos conviene el proceso de pirólisis o ruptura por acción del calor. Se rompen las cadenas largas para formar cadenas más cortas. Esa ruptura se le llama en la industria petrolera cracking. Crack viene de el inglés, que indica ruptura. Entonces se va cortando. El cracking puede ser, ya no hay en este momento porque bueno, está superado, era el cracking térmico, solo por acción del calor. Actualmente en las destilerías hay cracking catalítico, o sea, esas reacciones de ruptura de cadenas largas en cadenas más cortas, favorecidas por la acción de catalizadores, ¿sí? Puede haber cracking catalítico e hidrocracking, o sea, se rompen las cadenas y se forman hidrocarburos más cortos. Algunos de estos hidrocarburos son olefinas, o sea, son alquenos. Entonces, cuando es hidrocracking, el hidrógeno hidrogena el doble enlace y lo abre. Y entonces el doble enlace, que era, ahora se convierte en enlace simple y se convierte en alcano. Ya vamos a ver los ejemplos. Ese es un proceso muy importante que tiene los productos, generalmente van a la corriente de naftas, de combustibles, o sea que aumenta el rendimiento en combustibles livianos. Bueno, acá están las reacciones de combustión, con más detalle, combustión completa e incompleta. Bien, acá está la halogenación por acción de la luz, ejemplos. Acá tengo el metano halogenado que me da cloruro de metilo y fíjense que me da, como el cloro reemplaza un hidrógeno, o el subproducto es cloruro de hidrógeno. Cuando es bromo, el subproducto es bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y la pirólisis o cracking, que con un calentamiento de 400 a 600 grados, por ejemplo, la temperatura del cracking se ha bajado cuando empezaron a utilizar el cracking catalítico. Podían craquear, romper las moléculas largas en más cortas a una temperatura menor. Y cuando se produce la ruptura del alcano, siempre hay alcanos como productos menores de cadenas más cortas, algunos alquenos y algo de hidrógeno, con y sin catalizadores. Bien, acá tenemos una reacción de hidrocracking como ejemplo. Tenemos aquí un alcano de cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, porque por hidrocracking nos va a dar dos productos. Un alcano, el propano, y un alqueno, el 1-buteno. Entonces, cuando es hidrocracking, también hay hidrógeno, también se produce hidrógeno. Entonces, cuando se produce hidrógeno, cuando se utiliza hidrógeno también, además de cracking, se hidrogena el alqueno, ¿ves? Y se incorpora hidrógeno y se abre este doble enlace e ingresan una molécula de hidrógeno unida a cada átomo de carbono y se obtiene un alcano. O sea, esto es lo que se llama una reacción de adición. El hidrógeno se suma a la molécula de alqueno y nos da alcano más calor. Acá tenemos otro ejemplo, cracking, hidrocracking. Por ejemplo, aquí tengo el alcano, que me produce un alcano de cadena larga de 12 carbonos. Fíjense que la fórmula es de esqueleto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense, tengo hidrocracking, o sea, calor en presencia de un catalizador y más hidrógeno, y me va a dar dos alcanos. El de carbono 5, el pentano, y el de carbono 7, un hectano, ¿sí?
Cuando es cracking catalítico, este es otro cracking, por ejemplo, este no es hidrocracking, o sea, no se incorpora hidrógeno, al mismo hidrocarburo sometido al mismo proceso, o sea, este es una cadena con carbono 12, o sea, es un dodecano. Fíjense que la fórmula responde a la fórmula general de alcanos. Cuando solo someto al calor sin hidrógeno, voy a obtener siempre el alcano más un alqueno. Más un alqueno. Bien, estos alcanos livianos van a ir a engrosar la corriente de naftas. Por eso aquí está el cracking catalítico, a altas temperaturas de los hidrocarburos de cadena larga da lugar a hidrocarburos de menor número de átomos de carbono. Normalmente el proceso de cracking se hace bajo condiciones que den un rendimiento máximo en gasolina, o sea en naftas, o sea en combustibles líquidos de la fracción liviana. En el hidrocracking se añade hidrógeno para obtener hidrocarbonos saturados. Generalmente nos conviene a nosotros, ¿por qué utilizamos el hidrocracking preferentemente al cracking solo? Porque la producción de olefinas o alquenos nos va a dar una nafta de menor calidad. Los alquenos tienden a polimerizar y a formar lo que se llama vulgarmente en la industria del petróleo gomas que no mejoran las propiedades de las naftas, que deben cumplir una serie de especificaciones muy estrictas para ser vendidas en el mercado y para no perjudicar el funcionamiento de los motores, que son motores de combustión interna. Vamos a ver otro concepto importante que es el octanaje de las naftas. Los alcanos de cadena lineal son responsables de la detonación, o sea, cuando yo utilizo alcanos en la nafta solo de cadena lineal y son los que entran en combustión en los motores de combustión interna, generalmente producen detonaciones que no favorecen el funcionamiento del motor. Por este motivo, uno de los objetivos de los procesos de refinado es la isomerizar, o sea, transformar un hidrocarburo lineal en un hidrocarburo ramificado. Isomerizar alcanos lineales a ramificados, con el objeto de mejorar la calidad del combustible, o es lo que se llama aumentar el octanaje de las naftas, ¿sí? El octanaje deriva de un compuesto, de un alcano que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso 7 carbonos. Bueno, sí, el N-heptano, por ejemplo. Este es el N-heptano. Este es un hidrocarburo de cadena lineal. Y este, por ejemplo, es un hidrocarburo que tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero esta cadena está ramificada y esta cadena es lineal. O sea, cuando las naftas tienen cadenas lineales no favorecen la combustión, producen detonaciones. Entonces transformamos las cadenas lineales en cadenas ramificadas. Con el objeto de mejorar el combustible. Entonces, por ejemplo, los aromáticos, aquí están comparados distintos tipos de hidrocarburos con respecto a el grado de octanaje que se llama. La calidad de una gasolina se mide por el número de octanos. El índice de octanos u octanaje es una escala arbitraria que se usa para medir el poder antidetonante de un combustible, en la que se coloca el hectano en el 0, o sea, el hectano es el que tiene octanaje 0, y el 2,2,4 trimetilpentano, por ejemplo, este hidrocarburo, se le asigna el número de octanaje 100. ¿Sí? Entonces, 100. Una gasolina, por ejemplo, de 95 octanos tiene el mismo poder antidetonante que una mezcla de 85% de isoctano y 5% de hectano. O sea, estos dos son lo que se llaman hidrocarburos de referencia. Cuando yo mido el octanaje de un combustible en los motores de banco, que todas las refinerías tienen para verificar la calidad del combustible que producen, para poder establecer entonces el octanaje, comparo el combustible que quiero determinar sus propiedades o su calidad con estos dos hidrocarburos que son extremos. Este que no tiene ramificaciones y este que tiene 3 ramificaciones en la cadena. Entonces, cuanto más ramificado sea un alcano, mejor rendimiento tiene en la combustión del motor de un vehículo, por ejemplo.
Entonces, de ahí viene lo que se llama el índice de octanos. Este hidrocarburo que tiene el máximo número tiene muchas ramificaciones, tiene 8 carbonos, de ahí viene, de ese octano, viene el nombre octanaje. Entonces, cuanto más ramificado sea un alcano, tiene mejor rendimiento en la combustión. Y cuanto más lineal sea un alcano en su cadena, peor rendimiento tiene en la combustión. Lo que nosotros estamos verificando entonces son las reacciones de combustión. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un ejemplo de un cracking catalítico, de una carga que tiene hidrocarburo de cadena larga, por ejemplo, carbono 45. Este es un alcano, y luego de ser sometido al cracking catalítico, por ejemplo, empieza a dar una serie de productos de cadenas más cortas, con distintos rendimientos en cada uno de esos productos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los alcanos que están entre carbono 4 y carbono 10, son para naftas, por ejemplo. Después, de carbono 10 a 18, diésel, y de 18 a 30 el diésel oil o gasoil liviano, y cuando tiene cadenas de carbono 30, gasoil pesado. Y acá están los rendimientos. Bien. Vamos a ver el caso de los alquenos y los alquinos y las propiedades químicas. ¿Qué propiedades químicas tienen los alquenos? Como buenos hidrocarburos, también entran en combustión y nos va a dar como producto dióxido de carbono y agua, ¿sí? Combustión completa. Ahora, hay otras reacciones que nos van a dar, que van a ser características de los alcoholes, que se llama la adición. O sea, yo tengo el alcano con el doble enlace carbono-carbono y sumo una molécula, por ejemplo XY hipotética, que se suma y abre el enlace y se forma un enlace simple carbono-carbono y un producto de adición. Se llama adición porque acá los reactivos se suman y dan un solo producto. Acá está el ejemplo del propeno, el propeno que reacciona con bromuro de hidrógeno y nos da este producto, que es la suma de estos dos, y se llama 2-bromo-propano. Se abre el enlace doble, se abre a un enlace simple. Esto es característico de los alcanos. Después, la adición de halógeno, en lugar de adicionar un halogenuro de hidrógeno, le adiciono un halógeno y obtengo un dihalógeno, un dihaloetano, por ejemplo acá, un dihaloalcano. O sea, los halógenos se unen a cada carbono del doble enlace, lo abren y forman un enlace simple. Se suman dos moléculas y se obtiene una, por eso se llama reacción de adición. Acá también se puede adicionar el hidrógeno y darnos pasar de un alqueno a un alcano. Si observamos las reacciones de hidrocracking, acá tenemos un ejemplo, tenemos un alqueno, justamente el hidrógeno que se adiciona al doble enlace carbono-carbono, abre el enlace y nos queda un enlace simple. Y el hidrógeno se incorpora a cada carbono, se adiciona, se une a cada carbono. Ahí está un ejemplo. Acá tenemos el otro ejemplo, cuando es hidrocracking, cracking más hidrógeno, y produce esto. El hidrógeno lo vamos a producir, eso también hay que aclarar, en la refinería, o sea, donde se refina el petróleo, se lo destila, se van enriqueciendo y mejorando cada una de las fracciones de combustible que se venden en el mercado. Va a haber varias plantas. Una de las plantas es esta, el cracking o hidrocracking también, cracking catalítico, por supuesto. Otra de las plantas es la planta de isomerización, en que yo transformo un alcano lineal en un alcano ramificado y de esa manera mejoro las características del combustible líquido que estoy vendiendo. Bueno, aquí están entonces las reacciones principales. Las reacciones de polimerización, esos también son interesantes, cuando se van uniendo los alquenos, las moléculas de alqueno, que son los monómeros, para dar moléculas más grandes. En este caso, 2 moléculas de eteno nos dan una molécula de buteno, y puede seguir la suma hasta obtener polímeros. Por ejemplo, cuando se unen N moléculas de eteno, obtenemos el polietileno. Las reacciones de polimerización también están catalizadas, pueden estar catalizadas en medio ácido, en medio básico, o con catalizadas en medio ácido o en medio básico.
y tienen distintos mecanismos de reacciones de polimerización, pero nosotros no la vamos a ver. Acá tenemos reacciones de hidrogenación con los reactivos y los productos. Todas estas son reacciones de adición. Se suman los reactivos y nos dan un solo producto. En cada una de ellas se va indicando el calor de hidrogenación. Bien, veamos acá. Los alquinos, vamos a ver, las reacciones de alquino también dan la combustión porque son hidrocarburos, ¿sí? Las reacciones de adición, aquí en lugar de adicionar, como tengo un triple enlace, en lugar de adicionar un mol de bromo, o sea, halogenación, puedo adicionar 2 moles de bromo y obtener un tetrabromoalcano. Fíjense acá. En este caso sería 1, 2, 1, 1, 2, 2, tetrabromoetano. También puedo adicionar el cloruro de hidrógeno, un halogenuro de hidrógeno, en esta etapa y luego otra molécula más y de esa manera adicionar 2 moléculas de halogenuro de hidrógeno y obtener este producto que es un dihaloetano. Bien. ¿Ve? Acá se puede adicionar el cloro en 2 carbonos, los 2 carbonos del doble enlace en este caso, porque ya se adicionó una molécula de halogenuro de alqueno, o bien puede ser que se adicione parte acá y parte acá, o sea que se adicionen los 2 cloros en el mismo átomo de carbono. También puede ser la adición de agua, que nos va a dar este compuesto con un grupo OH, el hidrógeno y el OH, el hidrógeno se adiciona a un carbono y el OH al otro, y se va dando este producto. Este es un alcohol vinílico que se llama. Hay una reacción también, una reacción que es característica ya de los alquinos, es que el hidrógeno unido al carbono puede ser reemplazado por un metal muy electropositivo, muy reactivo como el sodio, y darnos este compuesto que es una sal y liberar hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Este compuesto que era el etino, también llamado acetileno, nos va a dar el etiluro de sodio o acetiluro de sodio. Bien, entramos a la estructura del benceno. Vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. Recordemos la clasificación inicial que dimos de hidrocarburos en general. Tenemos entonces acá un compuesto de cadena cerrada con la característica que tenemos dobles enlaces conjugados, o sea que aquí presenta resonancia del par electrónico y tenemos estructuras resonantes. Estas estructuras resonantes son las que representan y cada una aporta al isómero, a la estructura del hexano, o sea, el hexano es un promedio de estas estructuras resonantes, y eso hace que la molécula de benceno, o sea, estos hidrocarburos aromáticos, sean muy estables. A su vez les recuerdo que el carbono que está en esta estructura cerrada con doble enlace conjugado tiene hibridización sp2, o sea que tiene un orbital p que puede unirse paralelo a los orbitales p del carbono, de los carbonos vecinos, y puede formar enlaces pi. Entonces se va a caracterizar entonces por una nube pi deslocalizada. Esto les remite a ustedes la estructura de los hexágonos de la molécula, de las láminas, los hexágonos de las láminas del grafito, donde también teníamos dobles enlaces conjugados, solamente que acá se llama hidrocarburo porque a su vez cada carbono está unido a un hidrógeno. Acá está marcada el enlace sigma carbono-carbono y carbono-hidrógeno, y acá está marcada la posibilidad de los enlaces pi entre los orbitales p paralelos entre sí y perpendiculares al plano de la molécula, porque acá esta molécula es plana, perfectamente plana, ¿sí? Aquí se ven, por ejemplo, cuando se solapan los orbitales p para formar los orbitales pi por arriba y por debajo del plano, las nubes pi, ¿sí? El ángulo de enlace 120 es característico de una hibridización sp2. Bien, esa es la característica sobresaliente de los hidrocarburos aromáticos y del principal
elemento de la serie, que es el hexano. Bien, el hexano, fíjense, también estos dobles enlaces conjugados se pueden representar en forma más sintética, digamos, con el dibujo de un hexano, plano, obviamente un plano, y con un redondel en el centro, una circunferencia en el centro que nos representa los enlaces pi. ¿Sí? Bueno, acá están las dos estructuras resonantes. Y sus derivados. Acá hay algunos derivados. Los derivados van a ser el producto de la sustitución de uno de estos hidrógenos por distintos grupos, ¿sí? Pueden ser por un carbono de doble enlace, por estos grupos con oxígeno todavía no los vimos, pero bueno, nos detengamos en estos ejemplos que pueden ser más simples, por un grupo OH, por un halógeno, por un grupo nitro, por un grupo amino, ¿sí? Y dar los derivados del benceno. El grupo amino nos va a dar la anilina, el grupo OH nos va a dar los fenoles. Los fenoles pueden ser pueden tener esta estructura, puede también sustituir alguno de esos hidrógenos y tener fenoles sustituidos. Si es un grupo amino, este grupo amino también puede tener hidrógeno sustituido y nos va a dar la serie de las anilinas. Cuando el hidrógeno es sustituido por un grupo alquilo, se llama tolueno. Los toluenos pueden ser también ser toluenos como esta estructura, o bien sustituir alguno de estos hidrógenos para dar toluenos sustituidos, ¿sí? Hay posiciones en la sustitución que son más prevalecen sobre otras, pero sobre eso nosotros no vamos a ahondar. Bueno, acá son hidrocarburos disustituidos. Para nombrarlos a los disustituidos, de acuerdo a la posición entre sí que ocupen en el anillo bencénico, cuando están vecinos, le vamos a llamar, o sea, posición 1, 2, en lugar de decir 1, 2 diclorobenceno, vamos a decir ortodiclorobenceno. Los que están vecinos se llaman orto. Los que están en estas posiciones, que no están vecinos, se llaman meta. Entonces, en vez de poner 1,3 diclorobenceno, vamos a poner metadiclorobenceno. Y acá, cuando están en posiciones extremas, dentro en el anillo bencénico, le vamos a llamar para. Entonces, los derivados disustituidos, cuando tienen sustituyentes iguales, utilizamos entonces estos prefijos orto, meta y para. Acá, por ejemplo, según la nomenclatura sistemática, le ponemos, para poder nombrarla, utilizamos, por ejemplo, un grupo de los dos da nombre al anillo, por ejemplo, el OH, entonces un fenol. Entonces, está en orto, porque está en posición vecina, ortometilfenol. A este ya tiene un nombre característico que se llama ortocresol. Cuando el metilo se ubica en la posición meta, que se llama metacresol, de acuerdo a la nomenclatura sistemática le vamos a llamar metametilfenol. Metametilfenol. Cuando está en la posición para con respecto al OH, le vamos a llamar parametilfenol. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un radical aromático como sustituyente de una cadena principal, a ese sustituyente le vamos a llamar fenilo. Fenilo, si el enlace del carbono está en la cadena lateral, se llama bencilo. ¿Sí? Bien, acá tenemos, si el enlace del carbono está en la cadena lateral, se llama bencilo. Por ejemplo, o sea, si es el anillo que está unido a la cadena principal, es fenilo. Si está unido a través de este grupo carbono-hidrógeno 2, que se le llama metileno, se le llama bencilo. Bueno, acá están indicadas las posiciones. También podemos tener derivados trisustituidos. En este caso utilizamos los números, las numeraciones. Siempre el conjunto de números más pequeño posible. En este caso consideramos que este es un derivado del nitrobenceno y ponemos 3 bromos, 6
3 bromo, 6 cloro, nitrobenceno. Acá son distintas posiciones de los sustituyentes. Siempre le vamos a dar la numeración más pequeña posible y siempre tomamos como un derivado principal y de ahí lo nombramos como un derivado disustituido de un derivado del benceno, o sea, un nitrobenceno, el fenol, etcétera. Bien. Acá tenemos de nuevo los sustituyentes. Fíjense acá, 1, 2, 3 triclorobenceno, 1, 2, 3 triclorobenceno, 1, 3, 5 triclorobenceno, 1, 2, 4 triclorobenceno, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos los silenos, que es cuando tengo dos posiciones del benceno sustituidas por metilo. Tenemos el ortosileno, se llaman sileno, ortosileno, metasileno y parasileno. Son benceno y derivado, isómeros de posición. O sea que el benceno va a tener, esto es algo que no dije hasta ahora, que me hizo acordar el cartel, son isómeros, porque la fórmula molecular o bruta sigue siendo la misma. Bien, podemos tener hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos donde están condensados los anillos aromáticos. Tenemos el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, ¿sí? Y los radicales que derivan de cada uno de estos grupos, el naftilo, el antranilo, el fenantrilo, etc. Fíjense que estos hidrocarburos, a medida que aumenta el número de núcleos aromáticos condensados, va disminuyendo la cantidad de hidrógeno, la proporción de hidrógeno con respecto a la proporción de carbono, ¿sí? Por eso en el coque va a haber mucha concentración de estos hidrocarburos condensados. Bien, acá nos indica en esta parte que de acuerdo a las posiciones, acá están numerados, cómo se numeran cada uno de los anillos y cómo se indican como alfa o como beta, ¿sí? También puede haber hidrocarburos que no estén condensados, sino que estén unidos por un enlace carbono-carbono. Este es el bifenilo, el difenilmetano, en este caso, y el trifenilmetano, ¿sí? Fíjense aquí el bifenilo, me voy a parar un poquitito para marcar el caso de la estructura del bifenilo. Cuando esta estructura está totalmente sustituida por cloro, se llaman policloruro bifenilo, es lo que se conoce como aceite naranja, que lo utilizaban como lubricante para transformadores eléctricos, y bueno, después se demostró que el policloruro bifenilo es agente cancerígeno. En general todos los compuestos aromáticos son agente cancerígeno, pero son aún más cuando hay más de un núcleo aromático en la molécula. Bien, estos hidrocarburos se forman con la combustión de cualquier materia orgánica. También la cocción de los alimentos produce estos hidrocarburos. Existe evidencia del efecto cancerígeno de estos compuestos. En especial afecta a los pulmones, por ejemplo, cuando uno los respira. El humo del cigarrillo, por ejemplo, tiene algunos compuestos aromáticos que son muy malos, digamos, para el sistema respiratorio, porque tienen grupos aromáticos, justamente. Bueno, las propiedades químicas, las formas de reaccionar, se pueden sustituir entonces los hidrógenos del anillo bencénico por halógenos, siempre con catalizadores. Aquí se forma el cloruro de benceno, o bien se puede sustituir utilizando el ácido nítrico, lo ataca al benceno, utilizando ácido sulfúrico como catalizador, y nos da, por ejemplo, el nitrobenceno más agua. También se puede atacar el núcleo bencénico con cloruro de metilo en presencia de un catalizador, el tricloruro de aluminio, y nos da el tolueno o el metilbenceno. Acá tenemos un ejemplo de la halogenación. En esta reacción es un hidrógeno del núcleo aromático, es sustituido por otros átomos provenientes de un reactivo que ataca al benceno o sus derivados. Estos compuestos son menos reactivos que los alquenos, eso también es importante, por eso son todas reacciones catalizadas,
porque son mucho menos reactivos que los alquenos, por ejemplo, a pesar que los alquenos también tienen doble enlace carbono-carbono. Y es preciso catalizar estas sustituciones. Son de gran importancia porque los productos que se obtienen tienen importancia en la obtención de fármacos y moléculas biológicas. Bien, el nitrobenceno, por ejemplo, sí son precursores de otros compuestos importantes. Antes de llegar a las funciones oxigenadas, vamos